Vamos a intentar dar continuidad a lo que es el estudio que estamos llevando a cabo de manera consecutiva y expositiva del libro de Efesios. Y vamos a leer los versículos del 15 al 19 del capítulo 1. Bueno, leeremos hasta el 23 para concluir la idea del pasaje. Dice la Escritura: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gracias, Señor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano Julián, ¿puedes orar por este tiempo? Dios Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos venir y escuchar de tu palabra. Te pedimos la bendición a través de tu palabra, de tu siervo. Dale palabras adecuadas y danos un corazón dispuesto a escuchar. En nombre del Señor Jesús. Amén. En esta introducción que hace el apóstol Pablo, en estas bendiciones que expresa aquí en el capítulo 1 del libro de los Efesios, encontramos que lo hace de una manera o a manera de oración, elevando una oración de acción de gracias por los efesios. Si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo fue allí, vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 19. Versículos 17, podríamos leer mucho más prácticamente de este pasaje de Hechos 19, pero para que ustedes se hagan una pequeña idea, desde el inicio de este capítulo 19, Pablo llega a esta ciudad, una ciudad perdida en la hechicería, en la idolatría, en el pecado, etcétera, etcétera. Versículo 17 dice, del capítulo 19 de Hechos: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esto es a la predicación de Pablo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Luego sigue desarrollándose el capítulo con aquel incidente famoso sobre aquellos plateros de la diosa Diana, ¿no? Recuerdan, grande es Diana de los, de los Efesios. Recuerdo que aquí, en algunos sitios de España, algunos hermanos que hace años llevaban la palabra de Dios por los pueblos, se encontraban en los pueblos principalmente que eran muy devotos de ciertas vírgenes tradicionales, algo similar a esto. Grande es la Virgen tal, o Santa tal, 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 etcétera, patrona de nuestro pueblo. Y contaba un hermano, allí mismo en Ciudad Real y en Valdepeñas y esta zona, que uno de los coros que se utilizaba para hablar o referirse a los protestantes, fuera protestantes, fuera de nuestra nación, que queremos ser guardianes de la santa tradición. Cuando el apóstol Pablo destaca aquí a los efesios
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros y de las riquezas que esperan a los creyentes, nos hace pensar que esta ciudad de Éfeso no era una ciudad pobre realmente, pero que echando unos cálculos estuve intentando investigar un poco acerca de lo que eran los precios de estos libros, y en algunos sitios, de acuerdo al peso de la plata, dice que podían costar entre 1.5 hasta 6 millones de dólares. O sea, todo lo que se quemó de libros ahí, o sea, mucho dinero. Y alguno quizás podría hacer la pregunta que hizo Judas Iscariote diciendo, ¿por qué no fue cuando se derramó el perfume? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la supuesta sugerencia que dio Judas Iscariote? Ah, y podría alguno decir, ¿y por qué esos libros, en vez de quemarlos, no se vendieron y se utilizó ese dinero o para los pobres o para esparcir el evangelio a otros sitios? Y aquí, por ejemplo, en el libro que hemos estado repasando, nos dice que, hablando acerca de ese tema, que lo pagano tiene que ser destruido, eliminado y borrado. Borrado totalmente, desaparecido totalmente. Y la acción que ellos cometieron aquí de quemarlos fue la más correcta y apropiada para algo que era anatema. ¿Recuerdan cuando el manto babilónico y el resto de cosas que podían tener cierto valor materialmente? Dios dijo, no lo toquéis. Y cuando alguno lo tocaba, o alguno lo escondía, como hizo el famoso Acán, si mal no recuerdo ahora, escondió el manto babilónico, ¿y qué le costó eso? La vida suya y la de su familia. O sea, este tipo de cosas, con este tipo de cosas no podemos andarnos con bromas. Quizás una forma del apóstol Pablo animar a los efesios con respecto a su condición actual era hacerles ver que aunque habían perdido estas cosas materiales aparentemente, ellos no eran pobres. Ellos no quedaban en la pobreza por dejar de practicar este tipo de cosas que les podían dar cierto beneficio. ¿Recuerdan aquella muchacha que estaba detrás de Pablo constantemente, que tenía un espíritu de adivinación? ¿Recuerdan? La característica que daba de esta muchacha era que le daba ¿qué a sus amos? Beneficio. Gran ganancia, es la palabra que estoy, o sea, le daba beneficio, le daba gran ganancia. Imagínese usted, en muchos países nuestros se utiliza lo que es leer la taza. En tu país se usa eso, leer la taza de café, el pozo de café. Y leer la mano, las manos. Tenía una tía que siempre, bueno, una tía, hermana de mi padre, que ella se dedicaba de forma íntima a ese tipo de cosas. Digo íntima porque lo hacía entre personas de confianza. Y siempre la profecía, entre comillas, era la misma para todas las mujeres que era la que se dedicaban a eso. Y era, vas a encontrar un hombre alto, bronceado y guapo que te va a llevar a viajar por el mundo. No sé por qué siempre eso era lo que ella le decía. Yo de niño estaba por ahí escuchando y decía, pero a todas le dice lo mismo. Pero como ya no se cruzaban entre ellas, los muchachos para allá afuera. Los niños hablan cuando la rana críe pelos. Eso me decían. Creo que hay por ahí una rana con pelos, ahí he oído. Ya Lucas me pondrá al día. Pero bueno, cuando ellos se ven perdiendo esta opción de ganar dinero de ese modo de vida, quizás pueden venirse y sentirse hasta cierto punto desamparados o sin posibilidades de sobrevivir aparentemente. Pero el Señor les enseña que no es así. Tenemos una esperanza, tú y yo como creyentes, que trasciende a este mundo. Por eso dice el apóstol Pablo que si nuestra esperanza en Cristo solamente se limita a este mundo, somos los más dignos de conmiseración, de pena de todos los seres vivientes. Porque en este mundo las riquezas son inciertas. Hoy puedes tener y mañana, con el corralito, la devaluación de la moneda, el ladrón te lo roba, minan y hurtan, etc. Si tienes un coche, viene y te lo roban o te lo chocan y lo pierdes. Si tienes salud también en este mundo, hoy la tienes y mañana, cuando viene a ver, no la tienes, etc. Cualquier cosa que pueda ser estimada como valiosa en este mundo es totalmente y absolutamente pasajera. Y por eso dice el apóstol Pablo que todo ello lo tiene por basura. Cualquier cosa que pudiera ser para él gloriarse, lo tenía en este mundo por basura. Y la palabra que utiliza ahí es estiércol, realmente. O sea, imagínate tú hasta qué punto el apóstol Pablo había considerado el resto de cosas que podrían tener algún valor en esta tierra.
Y por eso les anima a los efesios para que quizás no sientan esa sensación de desamparo y que tengan esperanza. Esta es una oración general la que el apóstol Pablo hace aquí, y es una oración que en este pasaje esencialmente, los versículos del 15 al 19, presenta tres aspectos concretos que él quiere destacar para con los efesios. Uno de ellos es la esperanza del llamado divino. El segundo, las riquezas de la gloriosa herencia de Dios en los santos. Y tercero, la inmensurable, o sea, que no puede medirse la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Utiliza una palabra en el versículo 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? A mí me dio mucha curiosidad esta palabra, la palabra supereminente. Parece una palabra casi de superhéroes, una cosa. Y intenté buscar en el griego qué significaba y es uperekon, una palabra bastante curiosa, pero que significa superar, exceder, estar por encima. ¿Hay algo que esté por encima del poder de Dios? O sea, aunque ustedes han quemado todas esas basuras, esos libros que aparentemente tenían poderes mágicos, que aparentemente, no sé si eran de Harry Potter, no serían, pero bueno, esos libros que parece que tenían artes de magia, que les daban mucho dinero y que costaban mucho dinero, aún así el poder de Dios está por encima de todo ello. Por algunas de estas cosas, en el barrio donde, bueno, cerca de donde yo vivía, había personas concretas que se dedicaban a la hechicería y a la brujería. Y he tenido familiares cercanos que han estado, tengo familiares cercanos que han estado y en algunas ocasiones me dice que siguen y están envueltos en ese tipo de cosas. No que las practiquen de ser ellos los promotores, sino que creen en estas cosas y participan de estas cosas, tristemente. Y me cuentan historias. Y sé, mira, aquí es que vive la bruja tal. Aquí, ahora cuando fui también, aquí vive la bruja. No voy a decir los nombres, o sea que, porque curiosamente creo que tiene familia aquí en Móstoles. Fíjate qué cosa más curiosa. Y ahí lo he dicho todo. Y algún familiar ha venido aquí a la iglesia hace años, al principio. Pero bueno, le hemos invitado porque son gente un poco del barrio conocida. Pero curiosamente, mira, aquí vive la bruja tal o el brujo tal. Qué curioso, el brujo, la bruja. No hay ningún poder por encima de Cristo. Y te dicen algunos, no, el que toca este libro es maldito y le va a caer. No, olvídese, quémelo sin miedo. Si usted habita el Espíritu Santo, no tiene por qué tener temor de nada. Amén. La esperanza. Esperanza en el presente. Bueno, sí, usted puede tener esperanza ahora en el presente. Usted como creyente no tiene por qué vivir en desesperanza. Pero lo que no puede limitarse su esperanza es a las cosas de este mundo, como hemos dicho. Porque cualquier cosa en este mundo que usted tenga, posea o aspire a tener, tiene una duración limitada. Cualquier cosa. No hay nada en este mundo que tenga una duración prolongada a lo largo del tiempo. Pablo ora para que los efesios sepan la esperanza a la que han sido llamados. Y es una esperanza que no se limita a esta tierra. Por ejemplo, mire Filipenses 2. Aquí voy a pedir ayuda a los hermanos para que me echen una mano con las citas. Así no me machaco demasiado la garganta. Filipenses 2 del 14 al 16. Hermano Julián, mira, qué voluntario. Hermano William, Primera de Corintios 15, 32. El hermano Darinel, Efesios 2, 12. La hermana Nora, Proverbios 14, 32. Fabián, ¿tú tienes la versión? ¿Cuál es la versión que tienes? Literalmente esa es la versión, no la estoy inventando. Bueno, al lado lee con Rebeca y tú tienes una versión habitual, ¿no? Vale, pues venga, que Rebeca que ya que está ahí al lado, que lea contigo. Salmo 48, 14, Fabián y Rebeca, Primera de Pedro 1, 13. 1, 3, perdón. A ver, y al resto ahora ya le voy asignando algún que otro versículo más. 15, 32. 2, 9. ¿Y sí, esa cuál es? No, cuando viene a ver, fíjate que leí un meme muy curioso de eso. No hace mucho. ¿Cuál era el tuyo? Salmo 48, 14. ¿Ves? Bien.
Cuando yo diga la cita, ya usted sabe, écheme una mano ahí. Julián, Filipenses 2, 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Efesios 2, 12. De Israel y apenas los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por ejemplo, aquí Ferguson en el libro hace o da el ejemplo de lo que es un funeral de personas no creyentes. Supongo que todos los que estamos aquí hemos estado, tristemente, en algunos funerales de personas no creyentes, ¿no? Y esa sensación de desamparo, de ausencia de esperanza que hay en estos funerales, es bastante densa y pesada. A mí me ha tocado hablar en funerales, orar en funerales de gente no creyente y es un trago amargo, realmente. No quiere decir que me alegro cuando se mueren los cristianos, no, sea, no quiero decir eso. Pero en un funeral de creyentes hay una esperanza. O sea, vas de otra manera. Vas con dolor, pero no pierdes el gozo, porque tú sabes dónde está esa persona. Se supone que hoy estarás ¿dónde? ¿Conmigo? Pero la otra persona que no tiene esa esperanza, dice, ¿dónde estará este? ¿Qué dices aquí? ¿Qué predicas aquí? Es una situación incómoda. Por eso cuando vemos a Pablo en Filipenses hablando de ellos, usted tiene que tomar en cuenta que en el futuro, aparte de que tendrá que dar cuentas a Dios, usted tendrá que presentarse delante de Él. Y hay unos detalles concretos que nos dicen que si nosotros vivimos con la esperanza o con la mira puesta en esa futura en esa futura rendición de cuentas que tendremos que dar delante de Dios, nosotros en esta tierra viviríamos de otra manera. Muchos creyentes vivimos así, a la que surja, porque no pensamos en la trascendencia eterna de nuestros actos. Y es triste que en muchas iglesias veamos ese tipo de conductas y de actitudes y cosas muy raras que pasan en muchísimas iglesias, entre comillas, ya sea en el púlpito o bajo o debajo del púlpito. Pasan cosas muy extrañas. Usted ve gente que enseña cosas muy raras. Me mandan a veces el hermano Javier o el hermano Costel algunos vídeos muy raros de gente que dice cosas muy raras o hacen cosas muy raras en nombre de Cristo, entre comillas. Pues eso, la culpa del hermano que me manda esos vídeos de cosas raras. Pues eso. Si tuvieran una perspectiva realmente de la eternidad, muchas de estas cosas no serían realizadas y ni siquiera dichas ni mencionadas en un púlpito. Así de simple. Pero esa esperanza quiere el apóstol Pablo trasladarle a los efesios para que sepan que aunque su situación actual sea diferente y haya cambiado, ellos siguen teniendo una esperanza eterna en Cristo. Y nosotros, obviamente, tenemos las arras. ¿Quién es esas arras de nuestra herencia? El Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Usted tiene el Espíritu Santo en su vida? Nosotros no oramos diciendo, ven Espíritu, ven. ¿Saben esa canción, no? Por ahí unas canciones, ven. Nosotros no oramos así. Si usted ora así, arrepiéntase. Porque significa que usted no tiene al Espíritu Santo y si no tiene al Espíritu Santo, no es de Cristo. Si usted ya tiene algo, no lo pide, porque ya lo tiene. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo no pedimos ven Espíritu Santo, porque ya lo tenemos. Lo que tenemos que procurar es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Entrando en los ejercicios, la disciplina espiritual. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. ¿Qué es lo que pasa? Que queremos la solución flash, microondas. Bueno, yo oro y que me llene. Ya, venga, 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 venga. Ya, venga, hasta luego. No, eso no funciona así. La llenura del Espíritu se trabaja día a día. Y eso es lo que no queremos normalmente. Proverbios 14:32. Un pasaje que tratamos el domingo pasado. Aún en la muerte tenemos esperanza. Si estamos vivos tenemos esperanza. Amén. Y si estamos muertos, pues también. O sea, estamos
con esperanza constantemente. Antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál es la triste conclusión a la que llega el mundo hoy en día? 1 Corintios 15:32. Batallé en Efeso contra fieras, quien aprovecha si los muertos no resucitasen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Fíjate el apóstol Pablo a los Corintios lo que le dice con respecto a Éfeso. ¿Y cuál era la conclusión a la que habían llegado muchos? Y hoy en día es algo que habitualmente encontramos en los círculos humanistas. La vida es una sola. Haz lo que sea. Disfruta la vida. Sé feliz. Lucha por tus sueños. Ah, que sigue, qué bonito suena, ¿no? ¡Oh! Vale. Separados de mí, ¿qué dice Jesús? No podéis hacer absolutamente nada. ¿De qué te vale ganar todo el mundo si te pierdes o te destruyes a ti mismo? Ese es el detalle. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Al otro día, ¿qué tienes? Resaca por beber. Toma. Has comido mucho, ¿qué tienes? Que no puedes ni dormir. A mí me ha pasado eso ya. Ya no me pasa. Ya no me pasa. Ya después de la dieta que hemos hecho William y yo, ya no comemos así a lo loco. Y estamos... Pero ya, ya no nos pasan ese tipo de cosas. Aparte que ya a partir de cierta hora de la noche no se debe comer demasiado porque no duermes bien. Pero es la conclusión a la que han llegado algunos, tristemente. Algunos, pero esos son ¿qué? Los que no tienen ¿qué? Esperanza. Y los que no piensan que mañana tendrán que rendir cuentas delante de Dios, ante quien toda rodilla se va a doblar, a inclinar. Salmo 48:14. Porque porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Tenemos esperanza aún más allá de la muerte. Y primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Un cristiano que se sienta decepcionado de la vida tendrá que revisar su profesión de fe. Un cristiano que no tenga esperanza, que se sienta... No te digo que un momento de bajón puedas tener como cualquiera. Todos tenemos momentos de bajón, aún Elías. Todos tenemos momentos en los cuales lo vemos todo muy oscuro. Vemos un túnel sin luz. Nos puede pasar a todos. Eso no es ninguna cosa extraña. El fuego de prueba, las situaciones pueden venir a nuestras vidas. Pero ojo con quedarte ahí. Tendrás que tomar la decisión de convertir esa situación adversa en tu vida en una tumba o en un trampolín. Ya eso decidirás tú. Pero usted y yo en Cristo tenemos esperanza. Y si no en esta tierra, en la próxima vida con Cristo, en la eternidad, tenemos una esperanza con promesas eternas. Él no nos decepcionará. Tenemos un destino eterno que ya es nuestro por la sangre de Cristo. O sea, el saber que tus pecados pasados, presentes y futuros han sido y serán, son y serán perdonados. ¿Cuánta esperanza es? ¿Qué más esperanza quieres aparte de? ¿Recuerdan el apóstol Pablo dice cuando fue allí, cuando fue llevado al tercer cielo, oyó cosas y vio cosas que no le era lícito ni siquiera qué? Hablar, ni siquiera decir. Vemos en el libro de Apocalipsis una descripción más o menos de esa nueva Jerusalén, de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva. Quizás con las palabras del apóstol Juan que él ve. Pero imagínese usted la esperanza gloriosa que disfrutaremos, donde no habrá dolor, ni llanto, ni ninguna otra, ni muerte, ni ninguna otra cosa de esas que nos aquejan y nos molestan hoy en día. Si vemos nuestra lista de peticiones, que ya me ponen aquí los hermanos, peticiones de oración. ¿Usted se cree que en la eternidad vamos a tener una lista de peticiones? Es que no vamos a tener ni siquiera que pagar el recibo de la luz, porque dice que Dios, dice amén, si tú no has pagado un recibo en tu vida. Proféticamente, ¿no? Ya. Vale. Pero usted ve la lista de peticiones y usted tiene la esperanza de que, oye, allí no habrá nada de esto. No tendré que ocuparme ni preocuparme de ninguna de estas cosas. Aquí tenemos una lista de cosas, solamente aquí en esta iglesia, que no somos 1 millón,
Una lista de cosas que nos preocupan. Y si yo te pregunto a ti, en tu casa puedes hacer una lista de peticiones y puedes llenar una hoja de peticiones sin ninguna duda. Llenar una hoja y quizás de lado y lado de peticiones. Seguro. En la eternidad, con la esperanza que tenemos, no va a haber nada de esto. Porque todo lo llena el Señor y lo llenará en todo y en todos. Tenemos una esperanza gloriosa en Cristo. Fíjate, habla aquí también en el desarrollo de lo que es este pasaje, de cómo esa visión de no tomar en cuenta lo que es el futuro y la esperanza eterna que tenemos, ha trastornado hoy en día mucho de lo que es el proyecto y la visión de las iglesias modernas. Para muchos de nosotros no es ningún secreto que la forma en la que vivimos hoy tiene mucho que ver con la perspectiva que tenemos de futuro. Pero tristemente, por ejemplo, podría comenzar a citar casos, principalmente los adventistas, que han anunciado la venida del Señor cuántas veces ya. Y cada X tiempo sale el Señor. Yo recuerdo la última, había unos letreros en el 2012, viene el Señor viene en el 2012, en el 2012 viene. Y creo que ahora el año pasado venía otra vez, ¿no? El año pasado habían 2 fechas en las que venía. Es que creo que no me acuerdo si fue un vídeo de Will Graham o uno que decía, miren, estas son las 2 fechas en las que venía y no vino nada. Y hay unos profetas por ahí siempre diciendo que viene y que viene. Gracias, hermano. Y esa sensación de que viene y no viene, no es de ahora. Desde que el Señor fue ascendido en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, a los cielos, ellos, los mismos apóstoles, dijeron, Señor, ¿restaurarás antes de irse el reino de Israel en este tiempo? Hay esa expectativa. Y el pueblo de Dios, no sé si decir así, no sé si es correcto decirlo, pero la gente en general, cristianos y cretinos, por así decir, siempre están utilizando de la numerología para sacar cábalas y decir, mira, si sumamos aquí, restamos allí y tal, el Señor viene en esta fecha. Creo que la otra fecha era el 2030 y algo, el 2033, porque se cumplen exactamente los años de que... Esa es la otra fecha, ya sabéis, 2033. Así que los que quieran hacer sus planes y sus cosas, les quedan 7 añitos, ¿eh? 2033 es la fecha en la que murió Jesús. O el 2000, del 30 al 33, pues ya sabe, eso será una fecha clave, ahí algo pasará, seguro, porque se cumplen los 2000 años justo, no sé qué. Bueno, cosas así, muchas cábalas curiosas. Y creo que hay muchos por ahí haciendo este tipo de cábalas y se ha visto en muchas ocasiones esto, y eso ha hecho daño también a lo que es la reputación de algunos, aunque algunos simplemente lo han tomado como una excusa para decir lo mismo que hemos dicho de los corintios, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Dónde está ese advenimiento de Jesús? Ya se ha olvidado de nosotros, ya Él no vendrá. Y hay muchos que han caído, tristemente, en ese fallo. Segunda de Pedro, hermano Javier, segunda de Pedro 3, 11 y 12. Pues lo busca, no pasa nada, te perdono, lo busca. Segunda. La hermana Nora, Mateo 25, 31. Lo que pasa es que es muy largo este. Lo voy a... Tres, 11 y 12. Porque todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurado para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y Mateo 25, 31 al 35. Bueno, al 36, porque si no, es que se haría muy largo el texto. Sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Bien. Fíjate que esa perspectiva de futuro muchas veces en la iglesia no se enseña. Se centra habitualmente la enseñanza de muchas iglesias en lo que es el momento actual, nada más. Y ahora el Señor te va a bendecir y te va a dar, y tú vienes y ven y ven. Y he escuchado uno, y ven, siembra aquí el dinero y ya verás cómo se te multiplica por 10 y no sé qué y no sé cuánto, una ofrenda profética, no, cosas raras. Hay de todo por ahí, muchas cosas extrañas. Pero no nos recuerdan que tendremos que dar cuenta delante de Dios por lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Y que todas las cosas y los elementos que aquí tenemos y vemos, etcétera, serán desechos. Siendo así, dice la Escritura, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo es que esa perspectiva y esa esperanza eterna que tenemos no toca de forma directa y transforma nuestra manera de vivir? Hoy en día, entre nosotros mismos, ¿cómo es que si mi hermano me ofende, yo le dejo de hablar? Como a veces pasa. ¿Cómo es que si mi hermano no me dice lo que yo quiero oír, pues ni lo saludo? ¿No pienso yo que tendré que dar cuentas delante de Dios? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice la Escritura? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestra... Oiga, no pensamos quizás en esto, en que tendremos que dar cuentas delante de Dios, delante de aquel que nos ha redimido y comprado. El Señor ya me perdonó, ya está todo hecho. Bien, gloria a Dios. Sí, pero te tienes que presentar delante de Él y dar la cara, ¿eh? Y muchas veces nosotros no pensamos en esto y vivimos de cualquier manera. Si pensáramos de esta manera, como les he dicho, evaluando que un día tendremos que dar cuentas delante de Dios, nuestra vida sería diferente y también nuestro servicio a Dios excelente y diferente también. Sería así. Estoy plenamente convencido de ello y por eso también dice que nosotros no impactamos realmente al mundo porque vivimos muy pendientes del mundo en su actualidad y no del futuro o de la futura esperanza que tenemos en Cristo. Si viviéramos pensando de esa manera, más enfocados en lo que son las esperanzas eternas que tenemos o la esperanza eterna que tenemos, probablemente impactaríamos mucho más al mundo con nuestras vidas y con las palabras de Cristo a través de nosotros. Vamos a Colosenses 3, 3 y 4. ¿Quién no ha leído? La hermana Damaris. Colosenses 3, 3 y 4. ¿Y quién más? Hermana Karina, Lucas 9, 24 y 25. Vuestra vida se manifiesta. Amén. Lucas 9, 24 y 25. Todo el que la pierda su vida, por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué provecho? Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Así iniciamos hace un momento en la introducción hablando de este pasaje. Si no tenemos claro tú y yo en nuestras vidas
que tenemos una ciudadanía celestial, que no somos de este mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, que somos extranjeros y peregrinos. Si no tomamos en cuenta esto, está claro, hermano, hermana, que vamos a seguir viviendo como venga, a lo que venga. Y Pablo quiere recalcarle esto a los efesios. Ustedes que han sido elegidos, predestinados, salvos por la gracia de Cristo, estando lejos habéis sido hechos cercanos, antes no erais pueblos, erais y ahora sí lo sois, erais enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes no pueden vivir igual que el resto. Ustedes tienen una esperanza que ellos no tienen. Ustedes no pueden conducirse de la misma manera que el resto. Porque ustedes, que veremos más adelante, tienen esperanza, y no solamente eso, sino que en Cristo heredáis todas las riquezas y la supereminente grandeza de su poder. O sea, estáis completos, como diría Pablo a los Colosenses posteriormente, en todos, en Cristo estáis completos. ¿De qué me falta mi media naranja? No, tú estás completo, tú no necesitas media naranja. Ojo con eso, no quiere decir, no me malinterprete, no me malinterprete. Pero usted en Cristo ya está completo o completa. No le falta ni una mitad ni otra. No es así. Ahora, lo que no quiere decir es que, como dice por ahí el apóstol, mejor es casarse que estarse quemando. Pero bueno, eso es otra cosa. No, es que me falta para... No, a usted no le falta nada si usted tiene a Cristo. Es que no soy feliz. No, si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Y eso debemos tenerlo claro en nuestras vidas. Si tenemos a Cristo no nos falta nada. Ahora, si no tienes a Cristo, te falta todo. Aunque tengas todo lo demás de este mundo. Todo te falta. Porque no tienes a Cristo, que es lo más importante. ¿Qué hace una persona con $1 millón puede hacer muchas cosas? ¿Sabe lo que le dice uno? Pues te cambio este $1 millón por tu corazón. Pues me lo voy a pensar. Te lo vas a pensar encima. ¿Qué hace un muerto con $1 millón? Ya me dirás tú. ¿Usted ve lo rico que es usted? Su corazón vale $1 millón. ¿Usted lo vende por $1 millón? Creo que eran 150.000. No pregunten cómo lo sé, pero... Bueno. Los mexicanos son los que saben mucho de eso. Esa cinta americana. Bueno, pues ya sabes, tenemos 105. ¿Y el hígado cuánto vale? Creo que 75.000 por ahí. Vale. Me voy a dar un trago para evitar otra cosa. Pues mire, fíjese qué cosa más interesante para nosotros. En Cristo ya estamos completos. Si usted está buscando otra cosa en este mundo, usted está perdiendo su tiempo. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a hacer? Todo el que quiera buscar algo para sentirse completo, ¿en qué termina simplemente? En vicios. Cae en el pecado, en las drogas, adicciones de otro tipo, etcétera, etcétera. Y si vemos las biografías, bueno, es que en estos días estuve viendo algunos de estos que eran ex raperos, viendo su testimonio, lo que decían, por lo que sea, me ha saltado en YouTube o lo que fuera, y estaba mirando su testimonio de cómo eran sus vidas. Hay uno de ellos, no voy a decir el nombre, pero bueno, pero uno de ellos decía todas las cosas que hacía y que para dormir 3 horas al día tenía que inyectarse cosas y de todo para poder... Mira, Michael Jackson, ¿recuerdan, no? Tenía un médico personal para poder dormir con una sustancia que se llama Propofol, que es la que se utilizan, la que utilizamos en los hospitales, etcétera, y tenía un médico controlado solamente para eso. Y claro, la dosis cada vez tiene que subirla más, tiene que subir, y llega un momento que ya ustedes saben lo que pasó a este hombre, a Michael Jackson, un niño que cantaba en el coro de las iglesias de por allí. Pero a partir de ahí se fue desviando, desviando, y mire dónde terminó. En Cristo estás completo. En Cristo tienes todo lo que necesitas. Tu felicidad es Cristo. No hay otra cosa que pueda hacerte feliz que no sea Cristo. Si tú estás buscando la felicidad fuera de Cristo, arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das. Te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti. Y te damos gracias por la supereminente grandeza de tu poder que nos tiene hoy aquí y que en el futuro
también nos llevará para estar contigo en gloria por la eternidad. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos